Continuamos con el programa del día de hoy. Ya estamos en contacto con Betty Arslanian. ¿Cómo andás, Betty? ¿Cómo está todo por Armenia? Hola Maro, hola José, buenas tardes a todos, espero que estén todos muy bien. Por aquí también, como sabemos, bueno, con el tema de la campaña en un proceso bastante complejo, justo hace instantes nomás tuvo lugar una de las concentraciones de uno de los bloques opositores, en este caso, la campaña liderada por Robert Kocharyan, el expresidente, en alianza con la Frata Naxutiun. Y bueno, tuvo lugar hace instantes nomás en la explanada del Ópera. Y bueno, y en ese tono tenemos varias noticias también para compartir con todos ustedes porque fue una semana bastante movida también, así que si les parece, arrancamos. Contanos acerca de la noticia que denominaste la más premeditada. ¿De qué se trata esta Así es. noticia? Sí, esta semana, bueno, en Armenia la imagen política así más fuerte, podemos decir, sin dudas, fue el desfile militar del 28 de mayo en la Plaza de la República de Yerevan. Lo estuvimos viendo un poquito durante la semana en redes, pero bueno, quería aprovechar esta oportunidad de estar aquí con ustedes para comentarles un poquito más lo que se vivió, ¿no? Creo que no fue un desfile cualquiera, ¿no? Fue presentado oficialmente como parte de las celebraciones del Día de la República, de la fundación de la República, pero vemos que ocurrió solamente a 10 días de las elecciones parlamentarias del 7 de junio, lo cual no podemos no cuestionar en este espacio, ¿no? Y ahí es donde aparece esta primera pregunta de que si fue solamente un acto estatal, ¿no? O también fue un acto político, o sea, un acto de campaña. En general, el tema del ejército y de las Fuerzas Armadas no suele o no debería vincularse con cuestiones políticas o partidarias, ¿no? Sino cuestiones meramente estatales porque el ejército sirve al Estado armenio y lo mismo para cualquier país. Pero Independientemente el partido político, digamos. exactamente, pero que haya ocurrido 10 días antes de este 7 de junio, la verdad que no podemos no cuestionarnos, cuestionarlo. Porque el gobierno de Nicol Pashinyan no solo mostró soldados, uniformes, vehículos, nuevo armamento, sino también presentó esta idea del nuevo ejército armenio, que hacía días, ¿no? Que venía hablando, diciendo esto en campaña, eh, de que su gobierno, por ejemplo, creó el ejército de cero. Eso discursivamente es una herramienta que está usando el partido oficialista, Contrato Cívico, también para, bueno, como parte de campaña para crear simpatía por parte de los ciudadanos y también impulsar esta idea de que él fue el que reforzó el ejército con nuevos armamentos, diversificando los países con los cuales Armenia recibiría armamento y alejándose de Rusia, que, bueno, a lo largo de más de 30 años fue el principal abastecedor de armamentos, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que ya hacía como más de 10 años que no se hacía un desfile de esta forma en Armenia. Recuerdo que, bueno, el último fue cuando Serzh Sarkisian era presidente para el 25 aniversario de la segunda independencia de Armenia, que fue también un desfile bastante movilizante mismo en la Plaza de la República. Ahora, bueno, vemos que Pashinyan intentó conectar este desfile con esta idea de la Armenia real, ¿no? Una idea que él está tratando de impulsar de una Armenia que, bueno, según su visión, debe concentrarse únicamente en la defensa de su territorio soberano reconocido internacionalmente. Eh, Él en su discurso acá en la plaza marcó que este ejército no va a funcionar, no va a poner un pie por fuera de estas fronteras de Armenia, con excepción de, bueno, de los cascos azules de la ONU que también estuvieron exhibiendo sus nuevos uniformes.
Pero bueno, es decir, un ejército que ya no va a mirar más para Artsaj, no va a mirar hacia las reivindicaciones históricas, ¿no? Sino exclusivamente hacia las fronteras actuales de Armenia. Y en este sentido también tuvimos una cuestión bastante polémica, que fue el montaje del monte Arakaats en el escenario, eh, que bueno, es básicamente, personalmente lo tomé como un mensaje bastante, con mucha cuota de provocación por parte del primer ministro, porque, por así decir, el monte Arakat, que esté presente en este montaje, en esta escenografía, está reemplazando, por supuesto, al monte Ararat, que en simbología no tienen como esa, o sea, nada que ver, dicho simplemente en cuanto a toda la significancia que tiene un monte y el otro monte en la identidad armenia, ¿no? Ujú. Y el hecho de que el monte Arakat, bueno, esté en el territorio reconocido actualmente como Armenia, está dejando al margen una reivindicación histórica de hace muchísimos años, que es, bueno, la Armenia histórica, la Armenia occidental, que hoy forma parte del territorio turco, ¿no? Y a esto también se suma otro elemento también muy sensible, que es el nuevo emblema, el nuevo escudo de las Fuerzas Armadas. Esta semana, o sea, un día antes, el Ministerio de Defensa presentó este nuevo símbolo, que oficialmente, bueno, lo que se hizo fue cuestionar el símbolo anterior con diferentes cuestiones, como que el águila, como tenía el pico cerrado en el escudo anterior, parecía más débil, sin garras visibles o con una postura por ahí poco combativa, y así otras cuestiones. Cada elemento del logo anterior como que se retrucó y se mostró el nuevo como intentándolo, bueno, mejorar, ¿no? Esa fue el discurso del Ministerio de Defensa. Pero el problema político apareció porque el nuevo diseño incorpora elementos visuales por ahí muy asociados con el partido gobernante Contrato Cívico y el discurso de Pashinyan sobre esto de la Armenia real, como por ejemplo el mapa de Armenia. El mapa de Armenia que hoy Pashinyan está utilizando en forma de imán, en forma de prendedor, en forma de, no sé, de otros tipos de merchandising, repartiéndolo mientras hace campaña, está presente en, eh, en este escudo, ¿no? Y por supuesto, bueno, el mapa es uno solo, porque el país es uno solo, pero el hecho de que a partir de su gobierno el mapa haya cambiado y, por ejemplo, no exista más Artsakh en el mapa, o que el territorio todavía se esté demarcando, es como un símbolo impulsado por este gobierno y, como les decía, es bastante cuestionable que esté hoy en el escudo de armas de, bueno, de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, esto en plena campaña electoral es bastante delicado, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas, como les decía, deberían estar por encima de cualquier partido y el ejército no pertenece ni al gobierno de turno, ni a ninguna fuerza política, sino que pertenece al Estado. También, bueno, el desfile fue una forma de mostrar que Armenia consiguió nuevos proveedores de armas después del 2022. Pashinyan dijo que se exhibieron productos producidos en aproximadamente 6 o 7 países y que el acceso a nuevos mercados fue posible después del acuerdo de Praga, o sea, cuando Armenia y Azerbaiyán reconocieron mutuamente su integridad territorial y, como recordarán, Pashinyan dijo, Artsaj no tiene nada que ver con Armenia, sino que pertenece a Azerbaiyán. Fue ese el encuentro, les recuerdo, en Praga. Por eso, bueno, esta creo que fue la noticia bastante, o sea, premeditada de la semana, porque nada en este desfile fue casual, ni la fecha, ni el lugar, ni este nuevo emblema, ni el discurso, ni la exposición de todo este armamento, ni el mensaje electoral que tuvo de fondo, ¿no? Fue una puesta en escena
de Estado, pero también una puesta escena de campaña. Creo que estoy 100% segura de eso. Con respecto al desfile, veíamos las imágenes, un evento que llevó bastantes personas que pudieron disfrutar. Sí, exactamente. Lo que se veía ahí, o sea, ya bajándolo un poco a tierra por lo que percibía, era bastante emoción. Muchas personas, bueno, estaban ahí también en apoyo al gobierno y también muchos por curiosidad, ¿no? Porque ya hacía tiempo, hacía unos días que el gobierno estaba impulsando esto y decía, bueno, si quieren ver lo que lo que conseguimos durante todos estos años, ya incluso hace unas semanas cuando estuvo Macron acá, decía, si quieren ver lo que Macron hizo por el ejército de Armenia, vengan el 28 de mayo a la Plaza de la República, así que muchos seguramente querían ver eso. Y creo que el mensaje de intentar transmitir una cierta satisfacción por el ejército armenio a la ciudadanía, creo que se logró bastante bien, porque eso fue lo que se transmitió, ¿no? Por lo que veía, era como bastante apoyo de parte de la ciudadanía, o por lo menos este sector de la ciudadanía que estaba presente ahí en la plaza, hacia Pashinyan, y después, bueno, cuando terminó todo, eh, Pashinyan dio una vuelta, o sea, salió caminando, bajó del montaje del escenario principal y se fue caminando. Y bueno, mucha gente expresó su apoyo gritando Nicole Barchaved, o sea, Nicole primer ministro, Ujú. apoyándolo en campaña. O sea, una señal más de que también este evento fue como parte de esta campaña electoral. Y con respecto a la oposición, ¿había representantes, autoridades? No, la verdad que creo, o sea, a representantes de la oposición no que haya visto, y creo que fue como muy marcado el hecho por el análisis que puedo hacer de que si habías ido, o sea, si estabas participando de eso, era como para mostrar también El cierto apoyo. apoyo, Ujú. claro, y si eras como una figura visible de la oposición, no se habrían arriesgado a participar de un acto así organizado por el gobierno, ¿no? Así que sí, no, descartamos la participación de figuras reconocidas de la oposición en este evento. Porque lo consideraban, o sea, como una especie de circo, un evento bastante armado, ¿no? Claro. Entonces no creo que se hayan prendido en esta. Sí, sí, un despliegue bastante importante y como tú decías, hace más de 10 años no se hace un evento de esta índole para un 28 de mayo. Sí, exactamente. En general, para los 28 de mayo, no, este tipo de eventos, este tipo de desfiles se han hecho para la segunda independencia. Siempre para el 28 de mayo suelen ser como actos en el memorial, en el monumento de Sardarabat Ujú. y ofrendas florales y demás. Pero bueno, vemos por supuesto que era el momento justo Claro, antes de las elecciones para hacerlo, ¿no? hacerse lucir. Betty, si te parece, vamos a la siguiente noticia que se titula La Más Express. Sí, la segunda noticia, bueno, fue mucho más breve en el tiempo, pero no necesariamente menor en importancia, ¿no? Resulta que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Armenia el 26 de mayo, 2 días antes del desfile. Pero lo curioso es que su visita duró aproximadamente una hora, ¿no? Y las reuniones se realizaron en el aeropuerto. O sea, Rubio bajó del avión, tuvo sus reuniones allí, se firmaron acuerdos, se volvió a subir al avión y partió. Por supuesto, bueno, no es que cruzó el océano específicamente para venir a Armenia, tenía otras cuestiones como por ejemplo la guerra de Irán y demás para tratar de resolver, o Trump lo habrá mandado para eso y aprovechó como para bajar un poquito a Yereván. Bueno, y en esa hora les decía, se firmaron acuerdos, se habló de la asociación estratégica integral entre estos dos países, hubo acuerdos de minerales críticos, del uso de la tierra, ¿no? De explotación de minerales de los subsuelos, de inteligencia artificial también, de semiconductores, de energía nuclear.
y por supuesto del proyecto TRIP, es decir, la ruta Trump para la paz y prosperidad internacional, que bueno, ya se prometió que el año que viene o a fines de este año empezarían estos trabajos. Me refiero a la carretera en el sur de Armenia, ¿no? O sea, una visita express, pero con mucho contenido geopolítico. Rubio firmó junto al canciller armenio Ararat Mirzoyan esta serie de documentos bilaterales que elevarían ya la relación entre Armenia y Estados Unidos a una asociación estratégica integral. Y esto no es un dato menor. Rubio dijo que Armenia y su gobierno están allanando el camino hacia un futuro brillante e independiente, y esta frase por supuesto también generó ruido porque fue interpretada por algunos como un respaldo político directo a Pashinyan, ¿no? A poco tiempo de las elecciones. Y descartemos que también Trump emitió un mensaje de apoyo hacia Pashinyan esta semana, o sea que vemos como a nivel occidente el apoyo hacia el primer ministro en esta campaña electoral ya es bastante fehaciente, bastante explícita, ¿no? A nivel occidente me refiero a Estados Unidos, Unión Europea y demás. Para el gobierno armenio la visita fue una señal, ¿no? De apoyo internacional bastante grande. El canciller Mirzoyan dijo que las relaciones entre Armenia y Estados Unidos entraron en una nueva fase histórica sin precedentes, y probablemente tenga razón, ¿no? Pero la pregunta es qué tan profunda puede ser esta relación en la práctica, ¿no? Porque por ahora lo vemos mucho en documentos, y tenemos que ver si Estados Unidos está dispuesto a acompañar políticamente. Bueno, parece que sí. ¿Está dispuesto a intervenir? También parece que sí. ¿Está dispuesto a garantizar la seguridad de Armenia? Esa es otra pregunta, y la verdad no tengo cómo responderla, y no lo sabemos, ¿no? Es la gran duda que muchos armenios tienen. Para el gobierno, bueno, la visita de Rubio fue, por supuesto, como una victoria diplomática, y tampoco fue casual el momento, ¿no? que está viviendo Armenia. Pero para sectores críticos o de la oposición fue una visita como demasiado rápida, demasiado electoral y demasiado centrada en la agenda geopolítica estadounidense, ¿no? Por eso decimos que fue como la noticia más express de la semana, porque duró 1 hora y dejó 1 millón de preguntas, ¿no? Si Armenia está entrando en una nueva etapa estratégica con Estados Unidos, o simplemente está siendo como incorporada a una nueva arquitectura regional diseñada desde Washington. Son preguntas que no se pueden responder en 1 hora, que fue lo que duró esta reunión, ¿no? Pero dejó bastante tela que cortar, y mucho esto que les decía de el apoyo de Estados Unidos hacia particularmente el partido oficialista. Muy bien, Betty, si te parece, vamos con la última noticia. Rusia continúa planteando su disconformidad por el acercamiento de Armenia a la Unión Europea. Claro, eso sería la antítesis de lo que venimos hablando. Es nuestra tercera noticia, que la vamos a calificar como la más tambaleante, ¿no? Este vínculo que todavía no se rompe, pero que cada vez parece caminar sobre una cuerda muy floja, y es la relación entre Armenia y Rusia, ¿no? En los últimos días, bueno, Moscú volvió a manifestar su disconformidad por el acercamiento de Armenia a la Unión Europea, y no lo hizo ya con declaraciones políticas. También aparecieron advertencias sobre el gas, sobre productos petrolíferos, sobre diamantes, sobre exportaciones agrícolas, y también sobre observadores electorales que vendrían de Rusia hacia Armenia. O sea que Rusia está enviando mensajes por varios canales
al mismo tiempo. Según medios rusos, Moscú habría advertido que podría suspender o cancelar acuerdos ya vinculados al suministro de gas, al combustible y a diamantes, ¿no? Si Armenia continúa avanzando este proceso de acercamiento con la Unión Europea. Tengamos en cuenta que todavía la economía de Armenia depende muchísimo de Rusia a nivel de importaciones, exportaciones y gas, sobre todo, ¿no? Y comparten, por ejemplo, una asociación económica junto a otros países que es la Unión Económica Eurasiática, en la cual Armenia obtiene beneficios como parte, como miembro de esta organización. Bueno, respecto a esta carta particularmente, el gobierno armenio confirmó que recibió esta carta que salió desde el ministro de Energía de Rusia y fue enviada aquí a Armenia para su evaluación. Pashinyan, ante esto, intentó bajar un poco el tono, dijo que Armenia ya recibió cartas similares a lo largo de estos últimos 8 años y que siempre se encontraron soluciones, ¿no? En general, Pashinyan va avanzando hacia Occidente y con Rusia trata como de hacer que todo sea como más amortiguado, ¿no? Su discurso no es tajante y de una ruptura muy fuerte con Rusia, porque como les decía, hay como muchas dependencias y la sociedad tampoco está preparada para eso, ¿no? Ni el sistema armenio. Eh, bueno, también aseguró que la economía armenia no está en peligro, porque ese es el miedo también teniendo en cuenta la campaña de que por ahí un alejamiento más tajante con Rusia puede afectar la economía de Armenia. Y él que tiene que decir que no está en peligro y que se esperan inversiones multimillonarias, ¿no? No teniendo en cuenta ya Rusia, sino en otros países. Pero bueno, el contexto no, más allá de que el primer ministro quiera calmar un poco las aguas, el contexto no ayuda a esto. Porque Rusia también anunció restricciones temporales a la importación de diferentes productos como tomates, pepinos, pimientos, bueno, hortalizas en general, frutillas, que se exportan muchísimo hacia Rusia, poniendo de excusa eh, problemas fitosanitarios, ¿no? O sea, también como planteando de esta forma que de un día para el otro no pueden aparecer estos, o sea, sí, pero es cuestionable, ¿no? Que aparezcan estos problemas, sea bromatológicos, fitosanitarios y demás, cuando sabemos que las relaciones se están poniendo ásperas en otras aristas también. Y claro, bueno, oficialmente puede tratarse de un tema técnico, pero en la práctica, en este momento, todo se lee como con mucha presión, ¿no? Porque las restricciones aparecen justo cuando Armenia profundiza estas relaciones, este acercamiento con la Unión Europea, recibe a funcionarios estadounidenses, viene Zelensky a Armenia y habla de una nueva arquitectura regional, ¿no? Y además, María Zaharova, que recién veíamos su imagen, la portavoz del Kremlin, de la Cancillería rusa, perdón, criticó que Armenia haya rechazado extraoficialmente la acreditación de algunos ciudadanos rusos que vendrían como observadores para las próximas elecciones, ¿no? Entonces, otra vez vemos este mismo patrón. Cada decisión de Armenia es leída por Rusia como un gesto contra Moscú, como un ataque, ¿no? Y Armenia intenta, como les decía, Pashinyan intenta responder con mucho equilibrio, por lo menos estirarla hasta las elecciones. Pashinyan dice que las relaciones con Rusia, bueno, están en una fase de transformación positiva. O sea que Armenia quiere mantener esta relación económica con Rusia, pero también acercarse a Europa, o sea, quiere todo. Quiere seguir con la Unión Económica Eurasiática mientras avanza hacia estándares europeos, quiere evitar un choque frontal con Moscú, pero también demostrar que ya no acepta una dependencia absoluta con Rusia.
Y eso es muy difícil, ¿no? En este mundo de hoy lograr ese equilibrio. Porque Rusia también no suele ver esto como compatible para Moscú, especialmente después de la guerra de Ucrania, el acercamiento de un país postsoviético a Europa no es solamente una decisión económica o institucional, es una pérdida de influencia en esta región del Cáucaso, ¿no? Y Armenia en ese sentido se convirtió en un caso bastante sensible desde hace un tiempo, ¿no? Pero bueno, el problema para Armenia es que Rusia tiene todavía bastantes herramientas de presión, ¿no? Esto de la presencia económica, de la influencia energética, de los vínculos comerciales, medios, redes, sectores políticos. Pero bueno, por eso cuando Pashinyan dice que la economía no está en peligro, en realidad está como intentando transmitir calma, pero es una transición bastante incómoda, ¿no? No puede romper de golpe con Rusia, pero tampoco quiere seguir atrapada en esta misma eh, dependencia, ¿no? Y esa es la razón por la que esta noticia es la más tambaleante, ¿no? Porque todo el equilibrio armenio parece tambalear antes de las elecciones y la pregunta es si podrá Armenia transformar sus alianzas sin pagar un precio demasiado alto, ¿no? Por supuesto, sobre esto vamos a tener más actualizaciones porque seguramente van a haber más temas porque es un tema bastante dinámico, más que nada ahora que se está moviendo en el proceso electoral, ¿no? Así que los vamos a mantener al tanto. Bueno, Betty, muchísimas gracias por el reporte. Semana bastante movidita. Próximo domingo, elecciones. Vamos a estar siguiéndote. Seguramente vamos a estar haciendo una cobertura donde nos vas a estar informando en el día a día, en el paso a paso, qué va a pasar con las elecciones, con Pashinyan, la oposición, qué va a pasar con esto que acabas de mencionar, que también es importante y relevante, Armenia, con sus relaciones con la Unión Europea, con Estados Unidos y también Rusia. Te agradecemos desde acá y buen comienzo de semana. Muchas gracias, fue un placer estar con ustedes.